Y la noticia, después de todo lo que Jesús había vivido en esta tierra, trajo alrededor de sus seguidores dos cosas: tristeza y miedo. Fueron los sentimientos que empezaron a acompañar a muchos de sus seguidores. Y justo cuando Jesús es llevado a su tumba, hay un grupo de mujeres que se organizan y van muy temerosas a acudir al servicio fúnebre, y van seguramente a poner algún perfume en el difunto. No sé en realidad la cultura de la época, yo no lo sé qué hacían, pero cuando las mujeres llegaron a la tumba de Jesús, se les apareció un ángel. Y ese ángel, cuando se les aparece, les dijo a las mujeres: dejen de tener miedo, no tengan más miedo, pues Él ha resucitado. El que fue crucificado y muerto y fue colocado aquí ha resucitado, y les dio la tarea de contar la noticia de la resurrección. Les dijo: vaya y cuenten que Él no está y que Él ha resucitado. Pero no solo quedó en eso, porque quizás nosotros no estaríamos aquí si solamente decimos que nuestra fe está sustentada en un grupo de mujeres que contó que Él había resucitado. No, Jesús se le apareció a muchísimos de sus seguidores y a muchísima de la gente con la que Él caminó antes de la crucifixión y de la resurrección. Pero incluso Jesús apareciéndoseles en cuerpo a algunos de sus seguidores, algunos de ellos dudaban. Después de todo, verlo y no. ¿Por qué? Porque nuestra mente, para la grandeza de las cosas que Dios puede hacer, puede ser muy reducida o muy pequeña. Y algunos de ellos dudaban y decían: no, es que no puede ser. No puede ser que el que murió en la cruz ahora esté entre nosotros. Entonces, cuando Jesús se acercó a este grupo de seguidores o de personas, no solamente se acercó para que lo vieran, sino que les dio algunas instrucciones. Y esa es la base de lo primero que quiero compartir el día de hoy. El título de este mensaje es: Condiciones para ser discípulo. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde hay protocolos, donde hay normas, donde hay leyes, y nosotros nos ajustamos a cada una de ellas. Y creo que voy a estar hablando de algunas cosas que necesitan ser contenidas en nosotros o valoradas por nosotros para poder ser llamados discípulos de Cristo. Lo primero que Jesús les dijo cuando se acercó fue que Dios me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Antes de la crucifixión, cuando venían a afirmar la deidad de Jesús, de que era Dios, Él decía: no lo digo yo, lo has dicho tú. Pero después de la muerte, de la resurrección, Él ya se pudo parar enfrente de sus seguidores con toda autoridad delegada hacia Él, y reconociendo que sobre Él se había puesto una autoridad divina, o la autoridad divina. Y textualmente en Mateo 28, del 19 al 20, la palabra de Dios lo dice así: así que vayan, este es Jesús hablando, y hagan seguidores en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y vemos que algunos historiadores llaman a esto como la Gran Comisión. Pero más allá de la época en la que surgió, la manera en que llamaban a esta porción de las instrucciones de Jesús, me llama la atención esa palabra, comisión. ¿Por qué? Porque comisión tiene que ver con la realización, con la ejecución, con la perpetración de algo. Y exactamente es la orden, comisión o facultad que alguien entrega a otra persona para que ejecute algún cargo o lo realice en su nombre. Y eso es, por ejemplo, un ejemplo práctico, lo que pasó hoy con Marcela. Marcela tiene un sentir de parte de Dios
y yo la invito, la comisiono para que ella pueda hablarlo, porque necesitamos ser comisionados. Imagínense que yo esté predicando y Marcela se pare en medio de la reunión y me quite el micrófono y diga, yo tengo que decir algo de parte de Dios. La gente no se entera. Bueno, hay gente que dice, lo saco del pelo. Y porque obviamente nos tenemos que cuidar la atmósfera y el orden de la iglesia. Entonces Jesús les estaba diciendo, yo los autorizo. O sea, les estoy autorizando a cada uno de ustedes para que haga estas cosas. Así que lo primero que tenemos que entender y reconocer es que estamos autorizados. Hay una autorización divina para el discipulado. Hay una autorización que nace en el corazón de Dios. Me gusta muchísimo como dice la Reina Valera en Mateo 28:19. Dice, por tanto, id y haced discípulos. Y de alguna forma también es lo que hacemos en la iglesia. Desde que iniciamos con Arde, siempre en mi corazón y las personas con las que llevamos caminando tantos años me han escuchado decir que Arde debe ser una iglesia de discípulos, no solo una iglesia de miembros donde viene mucha gente. Y yo lo digo con cuidado porque no quiero que mis palabras suenen distintas cuando seamos, por gracia de Dios, 1,000 personas o cuando seamos 10,000 personas. El mensaje no debe cambiar porque es nuestra esencia. Entonces, yo no tengo nada en contra de iglesias multitudinarias, pero si Arde ha de tener 1,000, no es 1,000 asistentes, es 1,000 discípulos. Queremos formar discípulos. O sea, ¿qué venimos a la iglesia? A ser formados. Por eso el diseño de la iglesia es este. Un moderador, un facilitador, una suerte de maestro, de guía, y personas que se sientan a escuchar en la presencia de Dios la palabra. Por eso algunas personas están tomando nota, porque se están capacitando, porque cuando escribimos retenemos más de lo que oímos y tenemos el ejercicio de hacerlo para podernos llevar el mensaje, para estudiarlo en casa, para seguir masticando, para seguir profundizando en la palabra de Dios. Y este Mateo 28 nos da un proceso, como un ciclo de lo que es el discipulado. Y hay 5 puntos importantes que creo que son claves para nosotros entender por qué hacemos las cosas. Porque quizás nos levantamos esta mañana y decimos, ¿y yo por qué voy a la iglesia? ¿Y yo para qué voy a la iglesia? Porque si uno no entiende para qué viene a la iglesia, puede caer en religiosidad o puede convertirse en algo mecánico. Y no queremos hacer nada para Dios de manera mecánica. Tenemos que ser conscientes de lo que hacemos para el Señor. Entonces, usted viene a la iglesia, entre otras cosas, viene a la iglesia a ser formado. Y en Arde viene a ser formado como un discípulo. Porque eso es lo que Dios ha dicho a esta casa, que nos va a formar y nos está formando como discípulos. Y en ese proceso de discipulado, lo primero que necesitamos entender es cuál es la fuente. O sea, cuál es el origen, de dónde viene todo esto. Y lo importante también de esto es entender que nuestra fuente es Cristo. La fuente de lo que Dios va a hacer no proviene de un hombre, porque nada de lo que un hombre pueda hacer va a tener el fundamento sólido que necesita una congregación. Entonces la fuente no puede ser Wilson, la fuente no puede ser ningún líder, la fuente tiene que ser Cristo. Esa es la fuente correcta de lo que nosotros vamos a recibir. Y después de la resurrección, entonces Cristo ya empieza a hablar de su autoridad y dice, yo no soy cualquier fuente. Yo soy la fuente correcta, yo soy la fuente de toda autoridad, porque la autoridad del cielo, la autoridad del Padre ha sido delegada en el Hijo. Entonces esta es la fuente a la que nosotros debemos de acudir en este proceso. Lo segundo es saber la encomienda, porque si no sabemos cuál es la tarea, entonces no la vamos a poder realizar. Y Dios en su misericordia es tan lindo que nos dice, entiendan esto, hagan esto y vivan esto, para que nosotros podamos hacer las cosas alineadas a su naturaleza y a su corazón. Entonces, saber esa encomienda tiene que ver con la instrucción directa que Dios nos dio. Dios no está diciéndonos cosas a medias para que exista la posibilidad de que no entendamos
y que lleguemos al cielo y Él nos haga de pronto algún reclamo y nosotros le digamos, ay Señor, es que tú no te hiciste entender. Yo no te entendí, por eso yo no hice esto, por eso yo no cambié esto, por eso yo no me alineé esto, porque tú no te hiciste entender. No, el corazón de Dios es ser muy directo con cada uno de nosotros, y por eso la encomienda en la que Él hace énfasis es: vayan y hagan discípulos. Entonces venimos para recibir, venimos para ser capacitados, estamos formando discípulos para que entonces, cuando ustedes están fuera del auditorio, cuando estamos fuera de la iglesia, nosotros podamos seguir cumpliendo con esa enmienda, con esa dirección que el Señor nos dio. Pero ¿quién podrá discipular si no ha sido discipulado? ¿Quién podrá dar si no ha recibido? Por eso nosotros como pastores siempre estamos buscando capacitación. La próxima semana la próxima semana tenemos una capacitación por la cual nos hemos preparado 2 años. 2 años estuvimos sentados con un mentor, recibiendo a alguien que va mucho más adelantado de nosotros, un hombre que su iglesia cumplió 40 años y es alguien que se mantiene íntegro al llamado de Dios, un hombre sano, un hombre maduro, un hombre del cual nosotros podemos recibir, y nos hemos preparado todos estos últimos meses para poder ir al sello que va a ser la próxima semana, y vamos a recibir. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos equipados y preparados, ¿cómo vamos a administrar la congregación? Necesitamos estar bien equipados para poder entregar y desarrollar el llamado de Dios también en nosotros como iglesia. Hace algunos meses, ahorita en verano, el Señor nos habló de hacer un discipulado para matrimonios. Y ese discipulado fue glorioso. Fueron 5 sesiones gloriosas de muchísima edificación. Pero nosotros no hicimos ese discipulado porque nos levantamos un día y dijimos: vamos a hacer un discipulado porque no tenemos nada más que hacer en vacaciones, hagamos discipulado. No. Dios nos dirigió a hacer el discipulado después de que Erika y yo nos habíamos sentado a los pies de otros mentores, de otros pastores, para que nos equiparan en nuestro matrimonio de manera personal. Habíamos recibido tanto en nuestro matrimonio, habíamos sido tan edificados que dijimos: ahora le vamos a dar a la iglesia. Ese es el proceso. Entonces, no crea que usted está viniendo aquí por cumplirle a Dios, o por quedar bien con su señora, por quedar bien con la otra persona, o para que los niños aprendan. No, yo voy a la iglesia para que los niños aprendan. No. Venimos a ser formados nosotros, venimos a ser equipados nosotros, porque hay un llamado de Dios sobre nuestras vidas para ser discípulos y para ser discipuladores. Y en cualquier entorno en el que tú estés, hay una oportunidad de que el Cristo tuyo sea formado en otro, y de estar enseñando principios y de estar enseñando los valores del reino de Dios. Lo tercero en este proceso de discipulado es que necesitamos ser bautizados. O sea, el bautismo es algo muy especial. ¿Qué personas aquí tomaron ya el bautismo? Levante su mano. Mire a su alrededor. Todas estas personas que han levantado su mano fueron bautizadas. ¿Por qué? Porque el bautismo es algo que nosotros tenemos que vivir. Hay mucha gente que no toma su bautismo y termina alejada del Señor. Está por un tiempo en la iglesia, no tomaron el bautismo porque les dio pereza, no lo entendieron, no querían ser sumergidos en las aguas, decían: no, para que me mojen, qué pereza. Mire, esa gente termina alejada del Señor. El corazón de esas personas muchas veces se aleja. Entonces, tomar el bautismo es muy clave y muy importante en este proceso del discipulado, porque ese es el testimonio de eso, del arrepentimiento. El bautismo une al creyente con Jesús en su muerte por el pecado cuando es sumergido, y su resurrección a una nueva vida cuando emerge de las aguas. Entonces, el bautismo es tan importante para nosotros porque expresa la sumisión a Cristo. Estamos testificando que ahora hay una nueva disposición para vivir nuestras vidas de acuerdo a la forma en la que Dios quiere. Es un testimonio de arrepentimiento. No, pastor, es que yo voy a esperar a ser bautizado hasta que esté caminando derechito, pastor.
porque yo no voy a ser hipócrita y yo no me voy a sumergir sobre las aguas porque todavía soy muy pecador. Ay, tan santo, no te preocupes, no tiene que ver con lo que tú hagas. Si tú te reconoces pecador, te reconoces a Cristo como tu Señor y Salvador, entonces el testimonio de tu arrepentimiento, de que nos hemos arrepentido de todo lo que hicimos, todo lo que hacemos y de todo lo que haremos, porque nunca vamos a terminar, mientras estemos en este cuerpo natural y mortal, de terminar nuestro proceso de santificación y de transformación. Seguimos siendo purificados, seguimos siendo santificados, seguimos siendo transformados por la palabra de Dios. Por eso nos exponemos al discipulado, porque mientras estamos en el discipulado es como un cincel, ¡pah!, que va armando la figura. Y esto le sobra, esto le sobra, lo quita. Y esto estorba al Cristo, lo quita. Y el Señor va trabajando con nosotros como si fuéramos esa arcilla moldeable que Él va regando. El discipulado nos riega para que Él siga formando, para que Él nos siga equipando, para que Él nos siga alineando y podamos ser más parecidos a Jesús. Lo cuarto en este proceso discipular precioso de Mateo 28 está en enséñenles. El proceso de discipulado tiene que ver con una enseñanza, porque hay que enseñarle a la gente a obedecer todo lo que Jesús dijo. Hay que enseñarle a las personas a obedecer todo lo que está en su palabra. Entonces el discipulado tiene que ver con eso. ¿Cómo tú vas a seguir una instrucción o a obedecer una instrucción si no la conoces? Si no conoces, por eso lo primero, ¿quiénes tienen el privilegio de ser ya ciudadanos de Estados Unidos de Norteamérica? Mire, todos esos ciudadanos que van a votar correctamente de acuerdo a los principios bíblicos. Amén, amén, amén. Y no a la enmienda, esa enmienda 4 diabólica, ni a la 3, ni a la 3. Pero no vamos a decir por quién votar, solo en el pasillo, ¿ok? Muy bien. Y el proceso de enseñanza, si nosotros no tenemos el conocimiento, no vamos a poder obedecer. Pero si nosotros recibimos el conocimiento, entonces vamos a obedecer a lo que dice Jesús. Nosotros debemos de conocer toda la palabra, y Cristo está expresado desde el Génesis, porque Cristo está expresado en toda la palabra. Pero el discipulado, por eso está muy alineado a los evangelios, porque nos forma el Cristo, se forma en nosotros el carácter del Hijo, y eso es lo que el Señor quiere formar en nosotros como individuos y en nosotros como cuerpo, en nosotros como iglesia, para poder obedecer todo lo enseñado. Y lo quinto en ese proceso es el plan eterno. ¿Por qué? Porque Dios es eterno, y por primera vez en la vida pública de Jesús, Él dice: yo estaré con ustedes todos los días. Y ustedes saben que Jesús ascendió a los cielos. Y como si tú asciendes, Él va a estar con nosotros todos los días, porque Él está hablando ahí de su naturaleza de eternidad. Él está diciendo: yo soy el Dios eterno, el Olam, el que nunca deja de ser, el que no cambia con nosotros. Nosotros nos cambia el genio. A nosotros nos cambia la forma de pensar. Un día amamos, un día odiamos, un día queremos, un día medio, ¿verdad? Como esas relaciones tóxicas que un día están enamorados, que solo hay corazones y flores, y al otro día se están odiando y se quieren matar. Pero Dios nunca cambia, y nosotros por ahí en nuestra rebeldía por causa del pecado, y Dios se mantiene firme en su amor. ¡Qué tremendo! Dios se mantiene firme en su corazón, porque el amor de Dios nunca cambia. ¿Por qué? Porque eso habla de su carácter eterno. Entonces Jesús nos está diciendo: yo voy a estar con todos ustedes. Yo nunca dejo de ser. El Olam es el nombre hebreo de Dios que no tiene principio ni fin. Él es el Dios eterno. Entonces, lo que me gusta en este proceso de discipulado es que Cristo sella esta encomienda, expresando su eternidad, y también nos está diciendo que la palabra que estamos recibiendo no solamente era para esa época, sino que también es para nuestra época, que mientras no sea el tiempo de su regreso, este mensaje sigue teniendo vigencia y no tiene fecha de caducidad. Es eterno. ¿Cuándo se vence? Pues cuando Él nos lleve con Él, cuando estemos con Él, cuando ya no tengamos que evangelizar a nadie.
pero todavía necesitamos seguir predicando la buena noticia, tenemos que seguir discipulando, tenemos que seguir formando y tenemos que seguir siendo formados en el carácter de Cristo y tenemos que seguir siendo formados con los principios de Dios. Este mensaje no solamente era confrontativo en su época, este mensaje sigue siendo muy confrontativo en esta época. Si Jesús hubiera nacido en esta época y hubiera iglesia y Jesús viniera a predicar, Jesús no saldría aplaudido, celebrado, porque los mensajes de Jesús siempre fueron muy confrontativos. Aún a sus propios seguidores eran tan confrontativos que la gente lo dejaba y la gente se iba. La característica de Jesús para estar alrededor de una multitud era que Él les daba comida. Él los atraía con la comida porque la gente es muy interesada. Cuando tú tienes un beneficio de algo, la gente se acerca. Cuando tú pierdes el beneficio, la gente se aleja. Ese es el corazón del ser humano. ¿Tienes para darme? ¿Me vas a ofrecer? ¿Me vas a dar? Entonces estoy contigo. ¿No me vas a dar? ¿No me vas a ofrecer? Entonces hasta la vista, baby. Pero Jesús, en su amor, en su misericordia, Él servía a la mesa. Los discípulos le decían: no hay mercado, no hay finanzas, no hay recursos. Judas le decía: plata no hay aquí. Decía: aquí no hay plata. Más bien deberías de dejar que rompan los perfumes, deberías vender los perfumes a ver si las finanzas del ministerio crecen. Y todo se oponía, pero Jesús, el Dios todopoderoso, hacía los milagros y multiplicaba peces y panes y traía a la multitud y todos comían y sobraban y se llenaban las canastas. Porque ese siempre fue el corazón de Jesús. Así los atraía. Pero en cuanto empezaba a predicar, la gente se empezaba a alejar. Porque les gustaba la comida, lo que les daba de manera natural, pero no aceptaban siempre el mensaje espiritual, porque siempre confrontaba los deseos internos del corazón. Y la gente se empezaba a ir. La gente se empezaba a alejar. Y los discípulos les decían: maestro, no prediques así porque la gente se está yendo. Y Jesús les decía: ¿se quieren ir ustedes también? Váyanse. Yo no voy a cambiar mi mensaje para agradarle a ellos. Si a ustedes les choca y les molesta, también se pueden ir con todos ellos. Váyanse. Entonces Jesús, imagínense, o sea, el mensaje de Él era tan confrontativo siempre. Y por eso el mensaje de la predicación y la locura de la predicación es de alguna manera verse apoderado por el Espíritu de Cristo y soltar cosas que tú no dirías de otra forma, que solo te atreves a decir desde un lugar santo donde la palabra de Dios es anunciada y la palabra de Dios es pronunciada. Y siempre la palabra de Dios va a confrontar los intereses más ocultos o secretos de nuestro corazón. Por eso, si hablamos en términos de discipulado, hay un costo a pagar del discípulo. Hay un costo a pagar. Entonces empieza discipulado, sí, hay un costo, hay que entregar. Como decía Marcela en el inicio, por eso me gustó mucho que ella compartiera lo que Dios le estaba mostrando. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? ¿Qué estás dispuesto a rendir? ¿Algunas horas de sueño? A mí me gusta dormir. ¿A quién no le gusta dormir? A poco, solo a Diego no le gusta dormir. De resto todo el mundo duerme. Diego es alguien sobrenatural, él no le interesa eso, pero nosotros los seres humanos necesitamos dormir y nos gusta. Hay gente que prefiere, que se debate: ¿qué prefiero, dormir o comer? Y están ahí y dicen: no, las dos, Señor, las dos, amo las dos, dormir y comer. Pero ese es un gran dilema en el ser humano. ¿Qué escojo? ¿Duermo o como? Porque si me ponen a escoger no sabría qué escoger. Y a mí obviamente me gusta dormir. Y ante ciertos reclamos que habían en mi corazón, cierto peso, ciertas molestias que habían en mí, yo le decía: Señor, esto no me gusta. Y estaba ahí bien niño consentido, quejándome con Él. Y el Señor me dijo: quiero pasar entonces más tiempo contigo. Siento cierta demanda en ti. Hay una demanda en ti. Ok, si hay cierta demanda en ti, entonces me tienes que dar más tiempo. Y eso representaba dormir menos. Y eso representaba sacrificar más. Y eso representaba hacer cosas que no estaba haciendo. Y una vez empecé a responder, porque no era que no lo hacía, era que Dios quería más. Porque Dios siempre quiere más. Y uno da, y uno entrega, y uno rinde, y uno siembra, y uno sirve. Y Dios quiere más. Y siempre Dios puede hacer más con nuestras vidas. Hoy llegaba a El Café
Y quizás ya lo habían hecho hace tiempo, pero hoy lo vi. Y cuando vi todo más despejado, vi todo más limpio, vi todo más acomodado. Dije, ay, qué bonito está todo, como todo está de bien organizado. Y uno pensaría que aquí no se pueden hacer más cosas, porque ay, es que estamos tan chiquitos, que estamos tan estrechos, es que 300 y pico de personas ya no cabemos y no sé qué. Y todavía se puede hacer cosas. Y todavía se pueden arreglar espacios y todavía se puede sacar mejor provecho a los espacios, y por eso es que hemos acomodado sillas y jugamos con las sillas y volvemos y replanteamos, porque sabemos que tenemos un espacio dado por Dios que vamos a seguir trabajándolo y vamos a seguir acomodándolo y vamos a mejorar en todo lo que podamos mejorar. Así es tu vida. Si tú sientes que estás muy equipado, que estás muy listo, que estás muy formado, que estás muy erudito, que eres un crack en el evangelio, quiero decirte, todavía Dios puede trabajar contigo. Todavía Dios quiere formar cosas en ti. Todavía puedes orar más, todavía puedes aprender más, todavía puedes ser discipulado en otras áreas, todavía puedes ser formado en muchísimas otras áreas, porque mientras estemos aquí, el Espíritu de Cristo quiere que sigamos aprendiendo. Amén. Aleluya. Praise the Lord. Alabado sea el Señor, que podemos seguir siendo formados por Él. Y yo veo también aquí en Lucas, transicionando un poco, aunque ya llegó nuestro serenatero, me dan ganas de hacer un bolero a Jesús. Ponte un poco más holy, así sublime el Espíritu Santo. Sí, ahí está la defensora, es el holy. Vemos que en Lucas habla de un costo a pagar del discípulo. Lucas 14, 26 al 27. La palabra de Dios dice así: si alguien viene a mí, es Jesús hablando, no es ningún otro. Si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y este mensaje es muy fuerte, porque algunas de ustedes van a decir, ahora el pastor le está diciendo a mi esposo que me aborrezca, a los hijos que aborrezcan a sus padres, a los padres que aborrezcan a sus hijos. Qué mensaje tan lindo en la iglesia y con música de suavecita. Y la verdad es un mensaje bastante fuerte. Pero lo que Jesús estaba diciendo y lo que Dios está afirmando al utilizar estas palabras es que si alguno de ustedes quiere ser discípulo, tendrá que amar más a Jesús que a su madre y que a su padre. Tendrá que amar más a Jesús más que a su esposa o a sus propios hijos, y más que a sus hermanos o hermanas. Y que nadie podrá seguir a Jesús entre nosotros a menos que lo ame más que a su propia vida. Y ese es el precio. Más que a su propia vida quiere decir que si alguien pone un arma de fuego en tu frente y te dice, ¿eres de Cristo o no eres de Cristo? Decir, soy de Cristo representa tu muerte natural. Decir, no, yo no creo en nada, soy ateo, representa que sigas viviendo en la tierra, y se va a ver realmente a quién le perteneces. Si te amas más a ti mismo o amas más tu propia vida. Y hoy parece lejano hablar de esto en Norteamérica, pero eso ya está pasando con muchos hermanos. La iglesia perseguida está viviendo la experiencia diaria de jugarse entre la vida y la muerte. Y muchos terminan muriendo porque han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. Y lo que parece lejano en Estados Unidos de Norteamérica, llegará un momento donde también serán perseguidos. Seremos perseguidos por causa del mensaje del evangelio. De una o de otra manera ya lo estamos siendo. Y los gobiernos se van a imponer para manifestar el dominio y el control diabólico del sistema de este mundo sobre los pueblos y sobre las generaciones. Y la iglesia es la encargada de ser la luz y la verdad, de seguir proclamando el evangelio del Hijo de Dios. Y por eso venimos, para seguir aprendiendo de todas estas cosas. Entonces la vida espiritual
tiene que ver con una construcción. Nuestra vida espiritual tiene que ver con una edificación. Necesitamos ser edificados por la palabra de Dios. Necesitamos ser discipulados por sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque ahí es cuando nos vamos a hacer fuertes en principios, y ahí es donde verdaderamente empieza a ser transformada nuestra vida. Porque hay gente que viene a la iglesia sagradamente todos los fines de semana, pero su vida sigue siendo exactamente igual. Podemos estar aquí el domingo, pero el resto de días, el resto del tiempo estamos deshonrando a Dios con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestras obras, con nuestra forma de ser. ¿Por qué? Si vine el domingo. ¿Por qué si estoy presentándome a la iglesia? ¿Por qué si pongo música cristiana en mi carro? ¿Por qué si me compré la camiseta de Fuego Más Fuego? Dice esencia. ¿Y por qué no puedo estar en su esencia? En su pureza, en su santidad, en su amor. ¿Por qué no me puedo mantener? Porque necesitamos ser discipulados. Porque un domingo no es suficiente. Porque orar en tu casa no es suficiente. Porque Dios quiere que ores con los hermanos. Porque Dios quiere que por lo menos te conectes al Zoom. Te pone las cosas tan fáciles que por lo menos dice: está bien, no madruga, porque se siente que va a morir, pero pues el miércoles a las 7 de la noche puede venir. Porque Dios nos está dando siempre oportunidades de santificarnos, de purificarnos. Vivimos en un mundo muy contaminado y tenemos que exponernos a la presencia de Dios. Soaking with God. Necesitamos reposar en su presencia, ser ministrados por Él, ser permeados. Nosotros somos como esponjitas y estamos en un sistema, en este mundo, con mucha contaminación y absorbemos todo. Pero cuando venimos a la iglesia, Dios nos coge como esponja y hace así, nos exprime, y entonces nos toma en su mano para poder volver a recibir de sus aguas, de la fuente correcta, y volvemos a recibir en nuestro corazón de la vida de Cristo, y volvemos entonces a tener funcionabilidad. Queremos vivir una vida espiritual alineada, no a lo que queremos, a lo que necesitamos, a nuestros deseos. Nuestra vida espiritual tiene que estar centrada en Él y en su plan eterno. El discipulado nos forma, el discipulado nos capacita y nos prepara. Incluso las oraciones. Cuando uno se da cuenta si es inmaduro espiritualmente, hay un termómetro muy fácil. Uno dice: bueno, yo soy cristiano, yo pongo música cristiana, escucho A-Life, Toma tu Lugar, me veo las prédicas. ¿Cómo yo sé si de verdad lo que yo estoy viviendo es sincero? Si de verdad lo que yo estoy viviendo es real. Porque ya estoy hasta orando, pastor, ya leo la Biblia y de vez en cuando la abro. Por lo menos una vez a la semana, no solo el domingo. Hay una forma muy sencilla de saber. Es que si tú ya estás orando, analiza si tus oraciones están centradas en tus necesidades. Porque si tú oras solamente por lo que necesitas, por lo que te hace falta, por lo que quieres, por lo que anhelas, y tus oraciones están centradas en un Dios que responda a tus necesidades, definitivamente tu enfoque es el incorrecto. Nuestros anhelos, nuestras oraciones deben de estar alineadas a su voluntad. Porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Porque ya mis deseos cambiaron. Antes me gustaban estas cosas, ahora me gustan otras. Ahora, pensaba en cualquier cosa. Ahora nuestras vacaciones van a ser una capacitación. Estudiando más. Pastor, entonces ya no te gusta tirarte a recibir sol en la playa. Claro que me gusta, pero me gusta más ser edificado por Cristo. Y si me toca escoger, escojo mi capacitación, porque yo quiero vivir alineado a su voluntad, no alineado a mis deseos o lo que satisface mi corazón. Pero eso es fruto de ¿qué? De un discipulado. Porque ¿qué me enseñó Jesús? A renunciar a lo que yo quiero y a vivir para lo que Él quiere. Y ese es el clamor en el corazón de Dios. ¿Cuál es la pregunta entonces? ¿Estás seguro que eres cristiano? Esa sería mi pregunta, desafiante.
¿Realmente estás seguro que tú eres un joven cristiano, un hombre cristiano? ¿Estás seguro que realmente tu matrimonio es cristiano? Porque esto no solamente tiene que ver con una oración, una declaración, o con que Jesús es mi brother, mi hermano mayor, que cool, soy de Jesús, peace and love, Jesus Revolution. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con un movimiento espiritual, un club social. Yo estoy hablando de identificarnos con el Cristo, con su sacrificio. Por eso la palabra de Dios dice: cada uno de ustedes tome su propia cruz y sígame. Porque tiene que haber un sacrificio para podernos identificar con Él en su muerte. Y de la misma forma nos vamos a identificar con Él en su vida y en su resurrección. Porque Él vino a formar un reino donde hay reyes y sacerdotes. Pero para poder reinar con Él tenemos que ser discipulados, tenemos que ser formados. Así que por eso, mi querida familia de Arde, yo estaba orando por ustedes. Y junto con Eri hemos estado cercando la congregación, porque nosotros somos los encargados de cuidar y de velar por quien Dios nos ha encomendado. Y ustedes son nuestra asignación, son nuestra responsabilidad. Y nosotros por eso queremos ejercer un pastorado bíblico alineado al corazón de Dios. Y eso tiene que ver con cuidarlos. Y estamos cuidándolos. Y no tiene que ver con cuidarlos solamente de una vida natural, sino de cuidarles en una vida espiritual. Y por eso necesitamos tomar nombres por nombre, familia por familia, orar, clamar por ustedes, porque nosotros realmente queremos que la vida de Cristo se siga multiplicando en cada uno de ustedes como individuos y en nosotros como cuerpo y como congregación. Por eso, piénsenlo bien si quieren ser discípulos, porque si eso es lo que quieren, tendrán que abandonar todo lo que tienen. Todo lo que tienen para poder ser seguidores de Cristo. Y hay muchas otras cosas que pudiera compartir. Si ustedes pueden ver en la semana la prédica del tercer servicio, porque ahí voy a poder profundizar un poco más. Creo que está bien sólido lo que ya compartí. Pero si quisieran más, en el tercero va a profundizar más. Lo pueden ver en la semana, porque lo vamos a publicar en Arde Miami. Pero quiero animarlos a algo. El próximo domingo vamos a lanzar las fechas de ovejas y corderitos. Si usted no se ha discipulado, no ha empezado el proceso sistemático, que es ovejas y corderitos primero, empiece a ser discipulado con ovejas y corderitos. También ovejas y corderitos va alineado a Explora a Dios. Pero si usted ya hizo estos, a partir de la próxima semana vamos a empezar la super oveja completamente renovada. Esta es nuestra nueva imagen de la super oveja. Y las enseñanzas, todo está completamente alineado a la temporada espiritual que nosotros estamos viviendo. Y cada uno de esos martes por 10 semanas nosotros vamos a ser edificados y vamos a ser formados en la palabra de Dios. Esta es la segunda fase de nuestro discipulado sistemático. Pero vemos tantas personas en la iglesia que están asistiendo, pero vemos la necesidad también de que podamos ser formados, que podamos ser equipados, que podamos ser instruidos. Si a mí me tocara, yo no soy peleador, no soy bueno peleando, me da miedo pelearme con los puños, no soy peleador. Pero si pasara algo y tuviera que pelear por mi familia y me dijeran: tú como cabeza de hogar tienes que ir a pelear por tu casa porque estamos en guerra, obviamente iría. Pero yo pediría una buena pistola. O sea, yo no me voy a ir a pelear, yo no pediría un machete. No, pero denme un machete, pues, que yo con eso me defiendo. No, a mí denme un fierro y denme buenas municiones, porque aunque no soy peleador, si voy a pelear quiero las armas correctas para poder pelear. El discipulado es con el que el cristiano recibe las armas correctas. Ahí es donde tú recibes las municiones, las armas correctas para poder realmente experimentar una vida alineada al corazón de Dios. Y ese es el mejor ejemplo.
Ahí es cuando nosotros realmente vamos a ser equipados con lo más importante para no ser cristianos de domingo, sino para... Yo siento en mi espíritu que algunos de ustedes van a transicionar de ser cristianos de domingo a discípulos de Cristo. Hay una transición que vamos a vivir, y siento que empieza un proceso de desintoxicación religiosa para algunos, donde vamos a desintoxicarnos de cosas que parecen espirituales, pero tienen que ver con un molde humano y teológico impuesto o enseñado por otros, y nos vamos a exponer a un ambiente donde el Espíritu Santo realmente va a formarnos, va a alimentarnos y va a guiarnos. Y el próximo domingo lanzamos Ovejas y Corderitos, y les voy a mostrar todas las fechas para que se vaya preparando. Y no, yo no puedo hacer la super oveja. No, el próximo domingo lanzamos las fechas que también van a ser los martes, o sea que no lo puedes hacer paralelamente, es uno o otro.